Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su programa All We Need Is Love, transmitido por la Nota 95.7 FM y Vega TV por los canales Altis 52 y Claro 48. Bienvenidos una vez más en este martes. Ni te cases ni te embarques, ni de tu familia te apartes, como dicen por ahí. Gracias por estar aquí, por siempre decir que sí a un programa que llega para educar, orientar y sobre todo entretener a toda la familia dominicana. Hoy tenemos con nosotros a un compañero, alguien que es familia ya de nosotros aquí en All We Need Is Love, que es de la casa, a Rafael de Peña, consultor en desarrollo organizacional, coach y consultor en gestión humana. Gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Gracias a ti. Bienvenido. Gracias, Kirsi. Ante todo, darle gracias a Dios, ¿verdad? Primero, por la oportunidad de volver a estar acá en mi casa. Y obviamente a Marian, a ti y a la audiencia que todos los días nos sintoniza a través de los diversos medios digitales, ¿verdad? Tanto radio, televisión como el streaming. Aquí estamos para hablar de nuestros temas de gestión humana, que son temas que nos apasionan y nos llama mucho la atención porque hay que trabajar de manera intencional para ajustar algunas cosas en lo que tiene que ver con las relaciones laborales en el lugar de trabajo. Sobre todo eso, trabajar de manera intencional, identificando dónde están nuestros hándicaps, esos puntos de dolor. Así es. Para entonces ser cada día mejor persona. Así es, así es. Hoy vamos a tratar el tema de cómo la falta de empatía alimenta el acoso laboral. Así es. Fíjate, mira, yo tengo dos hijas, una de 16 y otra de 7 años. Y una de las cosas que yo de manera intencional, es una palabra que se usa mucho en mi casa y en mi área de trabajo, siempre les he impregnado a ellas, es que deben de valorar a las personas por lo que son, no por lo que tienen ni por lo que hacen. Estamos viviendo una época en donde las personas son valoradas por el vehículo que tienen, el empleo que tienen, lo que hacen, la profesión, las posesiones, el estatus, y nos olvidamos y perdemos la perspectiva de lo que realmente vale, que son las personas como tal. No podemos calificar a una persona como buena y mala porque tenga un vehículo del año, tenga un buen empleo. Tú no sabes cómo esa persona lo consiguió. Y dentro del ámbito laboral sucede que muchos empleadores, muchos supervisores, muchos compañeros de trabajo acosan de manera reiterativa a sus compañeros, lo discriminan por la falta de empatía. De hecho, cuando hablamos de empatía dentro del marco laboral, pudiésemos señalar que la empatía viene siendo la antítesis del acoso laboral o el acoso, porque si tú defines empatía, tratar honestamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona, comprender los sentimientos y las necesidades de otra persona, eso es empatía. Entonces, una persona que es acosadora en cualquier ámbito, ya sea en el ámbito laboral o en el ámbito académico o en el ámbito personal, ministerial, cuando quiera que tú quieras verlo, es una persona que no tiene empatía, porque ve solamente por sus intereses. Como ve por sus intereses, no les importa atropellar de manera avasallante, ¿verdad?, a cualquier ser humano para lograr sus objetivos. Entonces, por eso hoy decidimos traer este tema de cómo la empatía, llamamos la crueldad oculta, porque en las organizaciones hay una lucha difícil para restaurar o mantener el clima laboral. Y le llamamos la crueldad oculta porque es una crueldad que está oculta, de que existe mucho acoso, mucho avasallamiento, mucho intimidación y desprecio en las relaciones laborales. Te lo digo por mi experiencia como consultor, porque lo hemos vivido como empleado y lo hemos visto también como asesor de gestión humana. Hay un punto importante que entiendo que debemos rescatar, y es que el acoso no simplemente es un tema de sexualidad, no, sino también se da el acoso, no tiene que ver con el sexo, más bien es con la intención. Exactamente, no tiene que ver con el género. De hecho, si analizamos la razón principal, hay muchas razones por las cuales las personas son acosadas en el lugar de trabajo, pero la razón principal, aparte de la falta de empatía, es la envidia que el acosador siente por el acosado. Generalmente las personas que son acosadas en el ámbito laboral son personas que tienen mucho carisma, son muy inteligentes, tienen un desempeño sobre el promedio, o son personas que pueden
desde el punto de vista del acosador, pueden poner en peligro su puesto de trabajo, porque pueden sobrepasarlos a nivel de su desempeño. Y definitivamente sí, el acoso como tal no tiene que ver con sexo, sino tiene que ver con la intención, como tú dijiste, no tiene que ver con género, tiene que ver con esa persona es un peligro para mí. Déjame buscar la manera de sacarlo, una amenaza, de sacarlo de circulación para que no me siga amenazando. Mira, a mí me pasó, y lo cuento como una experiencia laboral no muy grata. Ya. Algo que puedo catalogar como acoso laboral, que era una persona que fue mi supervisora y llegó un punto en el que comenzó a tirarme las cosas, o sea, los papeles, los folders. Físicamente. Físicamente, sí. Ya pasó de un acoso a una agresión. Correcto. Y en ese momento también hacía otras cosas con temas de manipulación, no solamente a mí, sino también a otros compañeros, que desde cierto punto no se identificaba de inicio. Pero luego que fue pasando el tiempo, fue creciendo esa necesidad de no me interesa que estés aquí, para mí tú eres una amenaza, como bien mencionabas. Correcto. Y yo lo que estoy es provocando a que seas tú la que tome la decisión de salir. Entonces, me gustaría que abordemos el tema desde esa perspectiva. ¿Cómo puede sentirse el empleado que tiene un supervisor bajo una situación como esta? Y cómo tú, como coach, como orientador en temas de gestión humana, lo puedes identificar. Mira, lo primero es que cuando un colaborador es acosado psicológicamente inicialmente, el propósito es atacar directamente el ser. Lo que el acosador busca es destruir la seguridad del acosado. Por lo que señalamos anteriormente, ya sea porque eres una amenaza o porque yo quiero tener el carro que tú tienes, la familia que tú tienes, el cuerpo que tú tienes, la proyección profesional que tú tienes, lo que sea que tú tengas que yo envidio como acosador, yo quiero tenerlo y comienzo a atacarte directamente. ¿Cómo yo me doy cuenta que estoy siendo acosado? Bueno, cuando de manera repetitiva esas bromas o indirectas o ese comportamiento pasivo-agresivo se convierte ya en un comportamiento continuo, permanente. Y más aún cuando mi acosador es mi supervisor. Cuando yo veo que yo no puedo ir al baño ni siquiera sin que él esté preguntando por mí, me pone trabajo faltando 5 o 15 minutos para que yo salga de mi jornada laboral, me habla de manera fuerte, avasallante, ahí yo me estoy dando cuenta que estoy siendo acosado. Cuando yo comienzo también a darme cuenta, imagínate el escenario siguiente, imagínate que tú, Kirsis, yo almorzando con tu familia un domingo en la tarde, y de repente te das cuenta que dentro de horas tú vas a tener que ir al trabajo. Y de repente te pasa por la mente una persona y tú comienzas a cambiar físicamente o emocionalmente. Comienzas a sentir una aprensión, comienzas a sentir ansiedad, o te comienza a doler la cabeza, o comienzas a pensar muchísimas cosas. Esos son indicadores que tú te estás siendo acosada, estás siendo intimidada por una persona en el trabajo. Entonces, cuando te das cuenta cuando piensas en esa persona, piensas en cosas no tan constructivas, sino negativas. Pero cuando te das cuenta que esa persona constantemente vive avasallándote, controlándote, buscando la manera de saber qué tú haces, cómo lo haces y no dejándote ni siquiera respirar, entonces estás siendo víctima de acoso laboral. Entonces, yo como gestor de capital humano, como coach, lo primero que recomiendo es buscar ayuda. Lo primero que debo de hacer como acosado es ir a recursos humanos. Si no es mi supervisor inmediato, ir a donde mi supervisor inmediato, poner la voz de alerta, notificarlo. Hay un caso, por ejemplo, que todavía está en la palestra pública, el caso de Paula Santana, en donde hay muchas versiones del hecho. Hay una versión que dice que ella sí notificó a recursos humanos. Hay otra versión que dice que ella no lo notificó formalmente, ni a su supervisor ni a recursos humanos. Lo primero que tenemos que hacer es notificarlo, dejarlo por escrito, hacer una constancia que estamos siendo acosados. ¿Y cómo me doy cuenta? Si el comportamiento es reiterativo, si la broma se mantiene reiterativa, si el contacto físico comienza a aparecer como te pasó a ti. Eso no fue un contacto físico directo, pero hubo un acoso físico.
que fue parte del acoso psicológico. Cuando el lanzar papeles en hablarte fuerte es un indicador de que te están acosando. Entonces, hay que avisar, hay que tomar cartas en el asunto y avisar. Muchas veces encontramos casos de personas que son acosadas, que lo notifican a recursos humanos, lo notifican a su supervisor inmediato, pero independientemente de eso, no se toman cartas en el asunto. O sea, no se toma ninguna medida. Si recursos humanos ni el supervisor toma medida, entonces yo tengo que escalar el caso, subir de nivel y buscar otras ayudas. Puede ser fuera de la empresa o en el Ministerio de Trabajo, que también hay un área que pueda apoyar en ese sentido. Sí, que referente en específico al tema que estabas comentando, a la situación que se dio con Paula Santana, un caso muy renombrado, sí, por la forma en cómo sucedieron los hechos. Claro. El Ministerio de Trabajo sancionó a la empresa. Sí, ellos hicieron una intervención y la sancionaron, pero el tema con el Ministerio de Trabajo, ellos no pudieron llegar más lejos, fue porque, según lo que leí en las redes y en las noticias, en los diversos medios de comunicación, en ningún momento ellos recibieron una notificación ni de la empresa ni de Paula de que ella estaba siendo acosada. O sea, no había una notificación por escrita. Ellos lo que hicieron fue que sancionaron de manera reactiva. O sea, fueron a la empresa, a la Zona Franca, no recuerdo ahora mismo el nombre de la empresa, Heringer me parece, no recuerdo, si me puedes ayudar con eso. Yo sé que está en la Zona Franca de las Américas, pero sí, ellos fueron y de manera reactiva sancionaron, pero sancionaron por el tema de que ellos no se manejaron de la forma adecuada, pero no hubo una demanda civil penal como tal, porque no hubo en ningún momento, no hubo una denuncia formal ni del empleado, ni del empleador, ni de la empresa, ni del colaborador que fue acosado. La empresa es de Zona Franca Oscar Caribe. Exacto. Intergy Holding. Intergy, exactamente, Holding. Oscar Caribe, esa misma fue la empresa. Y fue muy lamentable el caso, de verdad que todavía al día de hoy estamos teniendo secuelas en cuanto a lo que anda en las redes sociales de personas que exigen justicia, tanto de parte de los familiares como la opinión pública. Y hasta un momento creo que el caso está en investigación. Aún no se ha tomado, creo que están en medida de coerción todavía los imputados. Sí. Y el proceso todavía no ha ido a juicio de fondo. ¿Cuáles serían las consecuencias psicológicas para una persona que ha sido acosada laboralmente? Mira, tiene consecuencias psicológicas y fisiológicas. Psicológicamente hay personas que comienzan a sufrir de hipertensión arterial. He visto el caso real de ansiedad, de gastritis. Estamos hablando de las 3 principales enfermedades. Personas que sencillamente se convierten en personas con una situación emocional desequilibrada. O sea, no vuelven a ser los mismos. Tienen que ir a terapia muchas veces. He sabido de casos de personas que hasta le dan preinfartos, ACVs. O sea, el rango de acción, tanto emocional como físico, es bastante amplio. ¿Esto puede influenciar de acuerdo al tipo de personalidad que tiene la persona que es acosada? Claro, mira, hay un término que nosotros los consultores y los coaches de desarrollo organizacional usamos mucho, que llamamos agentes del caos. Hay colaboradores que les gusta el morbo, el chisme, el caos, el mobbing, y les encanta vivir en esa mecánica. Incluso se alimentan de eso. Y para ellos, un clima laboral que sea protagonizado por ese tipo de comportamiento es normal, porque es lo que ellos viven. Entonces, ese tipo de colaborador no tiene ningún tipo de problema porque están acostumbrados a eso. Personas que viven constantemente trabajando apagando fuegos o creando conflictos para distraer del desempeño, porque muchos de los acosadores crean ese conflicto o esa situación tensa de clima laboral para distraer de su desempeño, porque son personas que no tienen un excelente desempeño. Entonces prefieren crear ese ambiente para que se mantenga la empresa y recursos humanos constantemente entretenidos en eso. Esas personas no tienen inconveniente. Ahora, las personas que sí son personas orientadas a resultados, personas con principios, con valores, personas que quieren crecer, personas que lo que necesitan es entrar a una empresa y desarrollar su trayectoria profesional, esas personas sí son afectadas de una manera puntual y profunda por este tipo de comportamiento. Pero esas personas quizás se pueden considerar
cuando son acosadas, que tienen una, no sé, una personalidad un poco más bajo perfil. Sí. Quizás es una persona que no cuenta con las herramientas emocionales necesarias. Así es. Y cómo yo como supervisor puedo identificar cuando tengo un colaborador que tiene esas características. Correcto. Mira, lo primero es que lo ideal, yendo un poquito atrás para luego llegar a tu pregunta, lo ideal es que cuando yo vaya a contratar a un colaborador, yo debo de contratar el colaborador con el perfil del puesto. Si yo sé que el perfil del puesto requiere una persona con inteligencia emocional, manejo de conflictos y manejo del estrés, tengo que buscar una persona con ese perfil en el mercado. Que es difícil. Que es difícil. Decía Cooking en uno de esos chistes, parece difícil, pero no lo es. Pero sí, es difícil. Ahora, luego lo que yo consigo ese colaborador y lo tengo en las filas, eso no quiere decir que yo lo contraté para que él sea sujeto de mobbing, sino para que él sea lo menos susceptible a ese tipo de comportamientos, a ese tipo de situaciones que se presentan. Sí, porque no deja de ser un ser humano. No deja de ser un ser humano, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Yo como supervisor debo de buscar y dentro del ranking de habilidades socioemocionales están el manejo del estrés, el liderazgo, la orientación al resultado, la proactividad, la inteligencia emocional como competencias que debe de tener un colaborador para desempeñarse ahora mismo en el 2024. Ahora, si yo tengo un colaborador que tiene esa característica, porque yo puedo tener un colaborador que tenga esa característica, pero puede ser como quiera acosado, puede ser víctima y puede afectarle, porque de una u otra manera somos seres humanos. Y yo veo que, por ejemplo, su productividad es muy buena, pero de repente comienza a bajar su productividad. Él siempre llegaba temprano, comienza a llegar tarde. Comienza a faltar, comienza a enfermarse mucho. Esos son indicadores del móvil, indicadores de que está siendo acosado. Entonces, yo como supervisor tengo que ver los cambios conductuales, los cambios de humor y los cambios de comportamiento. Si él todo el tiempo fue una persona con una trayectoria buena y de buenas a primeras cae la trayectoria, volvemos de nuevo. El ser, no el hacer. Voy, me siento con él. ¿Qué es lo que está pasando, Rafael? Cuéntame. ¿Hay alguna situación familiar? ¿Hay alguna situación aquí en el trabajo? Porque el supervisor moderno debe de ser un mentor y un coach de su colaborador. Tiene que tener esa pizca de liderazgo, no solamente a nivel laboral, sino también a nivel personal. Correcto. Mira, yo te puedo comentar lo siguiente. El viernes yo voy a iniciar un curso de coaching y liderazgo con una empresa. Y una de las cosas que yo le vengo diciendo a esos gerentes es que el supervisor, el gerente, debe ser coach y líder. No es que vamos a ver que tal vez ahora mismo es necesario. Sine qua non. Debe de tener esa capacidad de inspirar, motivar y modelar a sus equipos de trabajo. Claro. Y conectar con la persona y potencializar sus fortalezas y dirimir sus debilidades. Estoy totalmente de acuerdo contigo, sobre todo porque estamos viviendo en un tiempo donde se le exige cada vez más al ser humano. Así es. Entonces, tú no solamente le exiges tiempo de dedicación y productividad, sino también un desempeño enfocado a las directrices y los valores que tiene esa empresa. Así mismo es. Mira, hay otro término que nosotros usamos mucho los coaches que se llama contrato psicológico. El deber de una empresa es contratar al colaborador, ofrecerle un paquete de compensación, un clima agradable, una buena posición para que se desarrolle, presentar la descripción de puesto, entregárselo al supervisor, el supervisor le hace la inducción. Pero el supervisor en ese proceso de acompañamiento tiene que fortalecer ese vínculo del empleado con la empresa, lo que le llaman el contrato psicológico, que no solamente sea una persona que tenga un desempeño bueno, sino que se conecte con los valores, los principios, la visión, la misión, la filosofía de la empresa. Entonces, el supervisor que se convierte en coach y el líder logra fortalecer ese contrato psicológico. ¿Y cómo el supervisor puede lograr adquirir esas características que tú mencionas? No me las respondas ahora. Okay. Nos vemos en unos minutitos. Luego de la pausa, seguimos conversando sobre cultura organizacional con Rafael de Peña. En breve estamos con ustedes. No pongas el amor en pausa.